el anterior video, lo subí a YouTube y todo para que podamos tener el enlace. Están procesándose el video porque siempre fueron 2 horas de video. Se los comparto ahorita al chat del WhatsApp, los enlaces, para que tengan el acceso a ese video dentro de todo el proceso que hemos estado trabajando. ¿Listo? Y pues que haría una segunda versión de ese video, que es esta que está de acá. Mientras estaba en la reunión y pues afortunadamente como no tenía que compartir pantalla, me tomé la molestia de avanzar con lo que fueron la construcción de los mapas UVs de las alas y de las piernas. ¿Cómo creen que se hicieron estos mapas UVs? ¿Cómo creen que se hizo el de las alas, por ejemplo? Muchachos, ¿cuál creen que fue la lógica para utilizar, para hacer esos mapas UV de las alas? ¿Y cuál es la misma que la cola? Muchachos, ¿están ahí o me toca hacer un quiz? Seleccionar, esto es partir de la mitad. ¿Y en qué plano seleccioné, hice el mapa web? Es decir, lo que me estás diciendo sí es la síntesis, es plano X, pero luego cómo hice el corte. Hice ambas alas a la vez, hice cada una por separado. ¿Cómo creen que se puede hacer? Para seleccionarlas, inicialmente lo que hice fue presionar geometría y a partir de esto, lo que estamos haciendo es añadiendo los componentes. ¿Sí? Hasta que llegamos pues, a tener que pulir qué se corta, qué se queda, qué se va. Listo, se añadieron los elementos adicionales, se hizo una captura planar en eje X a la vez, exacto. Y una vez tuvimos eso, pues lo que se hizo fue hacer la división de los bordes de este lado, que llegan hasta acá, y luego tocó coger los de este lado, que llegan hasta acá, unir, adicionar estos elementos que estaban acá y eliminar los que no están. Por ahí se cortó, se separó y se relajó. En este caso se le aplicó un elemento que fue el unfold. A cada una de estas se le aplicó un unfold. Voy a desactivar aquí el eje X. Listo. Se le aplicó un unfold, que básicamente fue este, y se le dio un flip para poder manejarlo en todo. Entonces a cada uno de los segmentos de las ambas alas se le hizo el unfold. ¿Listo? Esto generó esta cosa. Adicional a eso también se le aplicó un fold al cuerpo, al torso de esta sección y a cada una por separado. Luego le di flip para manejar eh, la orientación de la normal. Con las piernas, en el caso de las piernas, lo que hice fue una toma lateral en X hasta el tobillo, hasta el corte de aquí que ustedes ven acá del tobillo, ¿sí? En X. Luego hice una separación de los lados de esta línea y de esta línea. Se cortó y se le dio a cada uno de ellos un unfold y luego un flip en horizontal. Para los pies lo que se hizo fue una captura separada, en este caso los dos pies a la vez,
de un planar vertical, y con ese planar vertical lo que hice fue un corte horizontal y un unfold en cada uno de ellos, y se generó el flip para que quedaran todos en la misma dirección. Igual yo puedo colocar todos estos y hacerle un flip a la posición en violeta, que es el que queda por defecto con el unfold. Eso se podría dejar acá. Por ejemplo, acá tenemos un elemento que corregir, como pueden ver acá. Detallitos que toca siempre estar mirando, que toca estar terminando de consolidar para que la textura después no quede muy extraña, que ese es como el verdadero sentido y dimensión de los mapas US. Por ese lado tenemos esto, ya queda todo cuadrado en términos generales. Entonces tenemos este elemento, tenemos este personaje ya, digamos que seteado. Los Sims, ustedes pueden ver que básicamente es como si estuviéramos haciendo un traje para un disfraz. Entonces en este caso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Eso tiene que quedar en la medida aquí, como ya sabemos, en la medida de 1 por 1. ¿Cómo metemos eso automáticamente? Podemos escalarlo a mano. Si ustedes quieren, pueden coger estos elementos, ¿cierto? O sea, coger cada uno de estos elementos y uno a uno irlo ubicando en esta medida de 1 por 1. Pero Maya puede trabajar esto de manera automatizada. Aquí abajo vamos a encontrar que llama Arrange and Layout. Hay una opción que se llama Layout. Yo puedo determinarlo a través de horizontal o vertical, o que lo cuadre de manera proporcional automatizado. O sea, pero conservando, a diferencia del Automatic, él lo que va a hacer es conservar mis divisiones. Si yo selecciono todos, es decir, coloco V, selecciono todos los Vs que corresponden al personaje, le digo Layout, él lo que va a hacer es ubicarlo de manera proporcional a las escalas que yo tengo en este caso del objeto dentro de esto. Ahí me toca tomar la decisión si yo quiero que mantenga una escala mayor, por ejemplo, el rostro para hacerle más detalle que otras partes que están acá. Eso lo hace automático él. Entonces, claro, aquí quedan separadas por diferentes partes todos los elementos. Yo puedo utilizar esto y decirle acá vamos a normalizar. ¿Qué es normalizar? Normalizar es cuando yo le digo que me proporcione esto bien a la forma, al formato como está. Ustedes pueden ver acá que, por ejemplo, los brazos quedaron con una textura relativamente pequeña, ¿sí lo ven? Eso toca tomar en cuenta, es decir, yo quiero que tenga esos elementos, o sea, yo tengo que tomar en cuenta eso, es decir, bueno, yo quiero que estas proporciones que yo tengo acá son las que se mantienen, juego con estas proporciones primero, es decir, le cambio tamaños o proporciones, o mantengo este tipo de relaciones. Por ejemplo, acá tenemos lo que es, esta es la garganta, el elemento de la garganta pesa demasiado, sabiendo que la textura va a estar oculta, y más bien puedo hacer que crezcan un poco más estos elementos. Yo le puedo decir a esto que me haga un shell de esto y decirle a Yojito que estos elementos sean muchísimo más grandes en términos de escala. Proporcional, por decirlo así. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, las plantas de los pies. La planta de los pies no necesita ser tan grande, porque pues de pronto no van a necesitar tanta visualización de esos elementos. Entonces, una vez yo más o menos ubico lo que van a hacer los diferentes elementos, ahí sí selecciono todo y le digo que me haga layout. Entonces, como pueden ver, aquí ya organiza las cosas a partir de las proporciones que yo determiné, pero me las ubica dentro del layout de manera proporcional. Esto ya hace que el objeto ya lo pueda, digamos, que tener ubicado para el proceso de texturización. Ya en este punto el personaje tiene el proceso de texturización. Yo puedo seguir organizando esto a mano, o sea, yo puedo decir, no, esta de acá yo no quiero que quede de esta manera, sino que yo quiero que quede un poco diferente, quiero que quede con una rotación más verticalizada, ¿sí? Porque si yo prendo aquí el mapa de textura, esto es lo que se está viendo, ¿sí? Esta es la relación, la correlación del mapa de textura. Si yo quiero tener un mapa estandarizado, que es este, ¿sí? Más menudo, entonces miren que aquí me permite tener claridad sobre cómo van a quedar los empates y cómo va a ser la lógica de esos empates, que es lo que uno termina buscando finalmente dentro del proyecto. Eso con respecto a lo que es el objeto principal. Ahora, voy a desactivar, en este caso, textura. Voy aquí a utilizar este
Aquí tengo el mapa V, esta es la lengua. Entonces, ¿qué voy a hacer con la lengua? Con la lengua lo que voy a hacer es lo mismo. Yo ya tengo aquí la lengua ubicada como tal. Le voy a decir a esto layout. Ahí ya quedó la lengua. Tengo lo que es encías inferiores. También aquí la lengua se hizo un planar vertical. Aquí se hizo un planar de los dientes en automatic y este otro separado. Se le dice layout. Aquí queda esto de esta manera. Vamos a desactivar esto. Aquí quedan los dientes como pueden ver. Y este V y este les voy a pasar y le voy a decir que me haga un flip. Y vuelvo a decirle a esto layout. Listo, ahí queda organizado este como tal. Este de acá arriba, tengo que hacer lo mismo con la parte inferior, hacerle un flip. Y posteriormente a todo, hacerle un layout. Listo, ya quedaron los diferentes componentes del objeto. Quedaron cada uno de los objetos ya con su mapa de Vs bien configurado. ¿Listo? Esto es como el primer elemento a desarrollar a partir de acá. Entonces, ¿qué hacemos? Exportamos estos componentes. Estos son importantes tenerlos en cuenta. Entonces, vamos a exportar. Vamos a decir seleccionar el objeto. En este caso, voy a seleccionar el cuerpo. File. Voy a decir Export Selection. Voy a opciones. Como un OBJ Export. ¿Listo? Le digo Export Selection. Lo voy a convertir, se llama body, o lo voy a reemplazar. Digo que sí. Selecciono la lengua, file, export selection. Entonces le voy a decir que esto sea la lengua. Este file, export selection, encía superior. File, export selection, encía inferior. Listo. Con esto terminamos la parte, digamos que de trabajo sobre el modelado. Aquí yo puedo seguir pintando, pero pues por lo menos lo que es ya la vinculación al bípedo ya la vamos a hacer. Vamos a guardar. Preguntas hasta este punto, muchachos. Preguntas, muchachos. Ok. Profe, pues es Sí. que no encontré, o sea, hay un tutorial de cómo hacer la lengua o bueno, particularmente cómo la hiciste. Bueno, básicamente la lengua lo que hice fue, voy a devolverme al plano al biped modeling para Ok. mostrársela. No es muy compleja, realmente la lengua, vamos a ver, partí de un cubo, ¿sí? Mm, Partí de un cubo como objeto, lo que hice fue hacer esto, ok. ¿sí? A un Le cubo y... añadí divisiones y empecé a modificarlo y a deformarlo hasta encontrar esta forma, ¿sí? Entonces, lo que hice mm, fue básicamente sobre esto, le dice acá, por ejemplo, en Polycube, dice que tuviera más divisiones, ¿sí? Luego entonces cogí con este objeto, Vertex, le dije acá, le dije que hiciera simetría en X del objeto, ¿sí? sí. Presioné para activar el Soft Selection. Entonces, amplié el Soft Selection, le dije, vamos a ampliar esta forma del Soft Selection, vamos a hacerla de esta manera, pero vamos a aprovechar y ampliarla. Entonces, empecé a manipular esto para moverlo de esta manera, ¿sí ves? Sí, vale. Empecé a hacer esto, luego cogí lo que fueron 4 grupos, digamos que de Vertex, que son estos 4. Pero, bueno, pero va a Sí. conectar luego con todo, ¿no? Va conectado, pero no va pegado como un solo objeto, ¿sí me comprendes? Ah, o sea, no se hizo bridge con lo... Ah, ok, ok. Sí, Vale. esto va de esta manera, ¿sí? Y así fui cogiendo los elementos y entre ellos fui como dándole la forma a la lengua. Luego empecé a hacerle con el sculpting en este caso voy a ampliar esto, un suavizado, ¿sí?
Y así fui dándole forma hasta que ya llegamos a esta forma de la lengua. Mm, ¿Sí? Entonces, si tú ves esto, que yo le digo control D, voy a duplicarlo, esta es la forma final. ok, ¿Ves? Está separada. ¿Sí ves? entendido. Eso es básicamente. Y lo mismo un poco similar hice con las encías. Con las encías lo que hice fue crear un cubo. Inicialmente lo que hice para cualquiera de las encías fue crear el cubo. ¿Sí? Aquí lo que hice fue insertar un loop tool. Entonces hice esto acá. Voy a quitarle esto. Hice esto acá. Voy a desactivar el soft selection. Esto. Luego lo que hice fue coger esto. ¿Sí? Entonces ya teniendo esto, esta es la base de la encía, por decirlo así, hice un bridge. ¿Sí? Y empecé a meterle divisiones para que llegaran a esta forma base. Y Entendido. similar a lo que hice con la lengua, hice para los dientes. Hice un solo diente, Ok. luego lo dupliqué y le cambié tamaño. Mm, Es básicamente como la lógica, listo. listo. Es como ves, es muy similar a lo que ya sé, a lo que ya hemos trabajado. Es decir, Ujú, no es más difícil de lo que ya hicimos, que eso es lo más ok. importante. Y también, ahí los ojos están, ¿cómo se dice? ¿Solo la cuenca o tiene una Aquí esfera dentro? están en el rigging sí coloqué Ah, el ok. ojo. Listo, aquí no lo coloqué, Ah, ok. pero está basado en el objeto. Dentro del tutorial sí está cómo se hace la activación, cómo se hace la corrección de la ubicación de los joints inclusive. Ujú, sí. Entonces, ¿qué hacemos acá? Claro, al ojo nos faltaría hacerle un proceso de texturización, ¿cierto? Si nosotros cogemos aquí el objeto del ojo, aquí no hemos hecho absolutamente nada para el ojo, pero el ojo es muy sencillo en términos como tal. Aquí tenemos los grupos de los ojos. Entonces, ¿qué voy a hacer con el ojo? Como el ojo yo no lo puedo desactivar acá porque no lo tengo activo aquí en el Object Display, pues yo puedo tenerlo seleccionado, en este caso es este ojo, y le voy a hacer un V, un planar, ¿por cierto? Desde la vista frontal, por ejemplo, ¿sí? O desde la dirección, yo puedo decirle al ojo, acá, yo quiero que tenga un mapa V desde esta vista basado en la cámara, ¿sí? Sí, Entonces, cuando yo veo esto en el V Editor, veo que acá está, ¿sí? Aquí realmente no importa mucho por qué, porque realmente como por dentro no se va a ver, entonces ujú, si traspasa la textura no va a haber inconveniente. Entonces lo mismo ok, hacemos con el otro ojo, es decir, con el ojo derecho, lo que hacemos es irnos para ese lado, ¿sí? Miren cómo está aquí el mapa V por defecto, y aquí lo que le vamos a decir es, no, yo quiero que me lo haga basado en la cámara. Y ahí ya queda. Ya sobre eso puedo pintar y texturizar y no va a haber ningún inconveniente entendido. como tal. Bueno, muchas Listo. gracias. Esto sería básicamente como el esquema base de lo que son esos dos elementos. ¿Qué nos toca hacer acá? Aquí no hemos reemplazado los elementos, es decir, aquí ya tenemos claro cómo hacer un low pole y un high pole, ¿cierto? Ya está el switcheo hecho dentro de mi proxy y high pole, que están en los tutoriales que ya les había pasado. Bonito reemplazar esta geometría. Entonces, ¿para qué? Aquí tenemos encía superior, encía inferior y el cuerpo, ¿sí? Y pues por aparte tenemos lo que sería la lengua, que está aquí. Entonces, empecemos con el cuerpo. Dentro de este, yo le voy a decir File, Import, voy a volver a llamar a mi body OBJ, que ya pesa 2.5 megas, es un archivo, ya empieza a ser pesadito. Queda exactamente encima, ¿sí? Pero queda aquí afuera. Lo voy a meter aquí adentro, simplemente. Este lo voy a eliminar y este lo renombro. Y ya queda, ¿sí? Punto. Por el momento todavía es seleccionable porque todavía no lo hemos desactivado. ¿Listo? Pero ahí ya queda. Los ojos se quedan como están. Vamos con la encía superior y encía inferior. Encía superior, entonces vamos File, Import y llamamos a la encía superior, el OBJ. El MTL es el material, así que no nos va a servir. Encía superior, Import, queda exactamente en el mismo punto, ¿sí? Entonces, encía superior, la metemos, borramos la anterior y renombramos. Ese es el objetivo y toca renombrarla igual, porque si no, entonces el constraint no va a funcionar. Listo. Pero bueno,
Ese es el objetivo de este tipo de cosas. Como el constraint está pegado al grupo y no la geometría, podemos reemplazar la geometría y no hay ningún tipo de inconveniente. ¿Listo? Encía inferior. La metemos en encía inferior. Esta se va. Esta se renombra. Y lengua. La metemos dentro. Esta se va. ¿Listo? Entonces miren que el proceso de reemplazo no es más complejo de lo que ya habíamos generado. Eso con respecto a lo que tiene que ver con mapas UVs, exportación e importación de OBJs y reemplazo dentro de las carpetas correspondientes. ¿Hasta ahí vamos bien? No, todavía no se mueve así nomás, ya nos toca iniciar el proceso de skinning. Hasta acá lo que hicimos fue generar mapas UVs, o sea que si yo cojo mi personaje y abro el UV Texture Editor, aquí tenemos tal cual nuestra forma del mapa UV. Lo mismo pasaría con la lengua. Si se deja coger la lengua, lo que pasa es que como tenemos los joints tan cerca, no se deja coger. Entonces aquí tenemos la lengua, ¿sí? Encías. Aquí, por ejemplo, la lengua sería bueno, como les dijo, pues podemos dejarla en esa orientación. Eso realmente no afecta, no importa, pero pues ahí está. Aquí está lo que sería las encías superiores. Ya tenemos los elementos, los ojos. Entonces todo esto ya está ubicado. ¿Qué vamos a hacer en caso tal? Pues para hacer skinning, vamos a empezar con lo siguiente. Por ejemplo, aquí tenemos claro que esta ya funciona, ¿sí? En pos, la encía ya está pegada a la rotación, ¿sí? Es decir, que si yo roto este objeto, miren que ya la encía está rotando según el pivote. Y si yo roto este otro, ya rota todo completo, ¿sí ven? Lo mismo pasa con la cabeza ya arrastra, al igual que como hicimos con los ojos, todo este esquema funcional. ¿Qué nos queda faltando? Vamos a empezar, por ejemplo, con un concepto muy básico. Vamos a empezar a entender qué es skinning. Para eso vamos a aprovechar la lengua, ¿listo? Entonces voy a apagar esto para poder ver esto de esta manera. Por el momento, ¿sí? Solamente estoy apagándolo temporalmente, a pesar de la programación. Tenemos nuestra lengua y tenemos nuestra cadena de joins de la lengua. O sea, ustedes ven que la cadena de joins de la lengua ya está siendo manipulada por mi cabeza, ¿sí ven? Ven que los huesos ya están siendo movidos. ¿Cómo funciona el skinning? El skinning fue una relación entre una cadena de huesos por jerarquía versus una cadena de una geometría. Entonces puedo elegirlas en el orden, ahí ya no importa el orden de selección, sino que importa es los componentes seleccionados. En este caso va a seleccionar primero que nada mi join base de la lengua y con Shift añado lo que es la geometría de la lengua, ¿sí? Están los dos seleccionados. De ahí me voy a ir a la pestaña Rigging. La pestaña Rigging, aquí tenemos una opción que se llama Skin. Y aquí hay una opción que se llama Bind Skin, que es básicamente generar o construir la piel. Vamos a ir a las opciones de Bind Skin. En este punto, entonces vamos a determinar Bind to, es decir, ¿qué quiero que le pegue? Entonces diga, hay varias opciones. Ustedes ven que están Join Hierarchy, es decir, con seleccionar el primero de la herencia, el primero, no el último, el primero. Recuerden que la cadena de herencia va en el sentido descendiente hacia donde apuntan los bones, las pirámides, ¿sí? Entonces, el primero es la base y el último de las pirámides es el cierre. Entonces, Join Hierarchy es con seleccionar el primero, se seleccionan el resto. Selected Join es si yo tengo varios seleccionados a mano que sean solamente esos. Object Hierarchy, yo puedo trabajar con objetos. Por el momento es Join Hierarchy. Bind Method, hay muchísimos métodos. Depende de ciertos elementos de geometría. Si la geometría está muy bien hecha, no dice que le hagan un heatmap. Es como el mejor de todos, pero eso tiene que ser que la geometría esté muy bien. El más clásico, hay uno que se llama Closest Distance. ¿Qué quiere decir eso? Es decir, los vértices más cercanos al joint. Es un poco menos wow, pero es más a prueba de bombas en caso que la geometría tenga algún tipo de problema.
¿Listo? Luego viene Skinning Method, que está Classic Linear, Dual Quaternion y Weighted Blended. Ese es mucho de las últimas versiones. También depende de que el heatmap sea muy bueno y de que la geometría esté muy bien construida. Entonces, una opción viable que está muy bien se llama Dual Quaternion. Aquí hay una opción que se llama Interactive, que es normalizar peso. ¿Eso qué quiere decir? Que si un peso, el peso 100% de la malla debe estar distribuido entre la cantidad de huesos que la estén vinculando. Es decir, que si tengo 10 huesos, cada uno va a tener un porcentaje, pero dependiendo de la ubicación del hueso dentro de la malla, tiene más o menos porcentaje. Al final deben sumar 100%. Si yo le quito 5% a uno, ese 5% debe pasar a otro o a varios. ¿Listo? La distribución de pesos a través de la distancia, cuántas máximas influencias, es decir, le ponemos un número básico que es 4, es decir, 4 huesos máximo llegan a influenciar sobre un vértex, máximo, en el caso de lo que requiera. El drop-off rate también es un 4.0, es un estándar, viene por defecto y es básicamente el suavizado que va a tener el intercambio entre los diferentes pesos. Le voy a decir por el momento bind skin. Esto que nos va a dar, miren lo siguiente, ¿qué pasa en pantalla? Quedan seleccionados los joints y la geometría queda con un vínculo que lo que nos representa ese vínculo es que hay una programación hacia la geometría. ¿Eso qué significa? Que si yo llego a mover esta cadena de huesos, digamos que en un momento determinado, nos queda faltando vínculos de estos hacia los huesos. Entonces, ¿qué pasa? Si yo cojo este joint, esta curva que tiene punto de rotación acá, ¿sí? En este joint, yo le digo, vincúleme este joint, y le digo a esto, hágame un constraint parent, miren lo que va a pasar. Si yo llego y le digo a esto, miren lo que empieza a pasar, ¿sí ven? Ahora, estos todavía no tienen vínculo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? De esta curva a este join, le digo que me haga un constraint parent. De esta curva a este join, presiono G para repetir. De esta curva a este join, G para repetir. Y de esta curva a este join, G para repetir. ¿Eso que me va a permitir? Que si yo tengo seleccionados varios controles y le digo a esto que me genere esto, miren lo que puede hacer. ¿Sí? Pero aparte de eso, yo puedo mover, estirar o manipular los controles por aparte. Es decir, puedo coger esta curva y decir, no, yo quiero que se estire, yo quiero que se mueva, ¿sí? Yo quiero que esta se mueva. Ahora, ustedes ven que al moverse esto de esta manera, pues no se pierde volumen, eso nos tocaría programarlo. La pregunta es si yo quiero que tenga ese tipo de elemento, porque pues tiene que deformarse a medida que se aleja, tiene que haber algún tipo de deformidad. Eso ya lo podemos ya llegar a cuadrar ahorita más adelante con una cosa que se llama un shape editor. O sea, dentro de todo el proceso de, digamos que de rigging, hay una opción que se llama Shape Editor. Lo que nos va a permitir es poder hacer acciones predefinidas para que con una serie de máximos y mínimos yo pueda manipular ese tipo de elementos. Eso ya lo vamos a ver ahora más adelante. Hasta el momento, ¿ven la potencia que tiene esto? ¿Preguntas? Profe, yo tengo una pregunta. Cuéntame. ¿De esa forma se vincularía igual como la mandíbula, de abajo y No, de arriba? no porque la mandíbula es una cosa ósea. ¿Sí me comprendes? Al ser Ok, ósea, simplemente se vincula al igual que hicimos con los ojos, el grupo, y ella se mantiene oh, quieta. listo. ¿Y el ¿Sí? resto del cuerpo se vincula igual o Ya vamos diferente? para allá. No, ese sí se vincula igual, ya vamos para allá. Entonces ya saben Listo. que la geometría, por ejemplo, esta toca bloquearla, es decir, esta nos toca en Attribute Editor, venir acá a Drawing Overrides, Enable, y esto va a ir como reference. Ahora, después hay que saber que está bloqueada, pues para poder, digamos, que pegarle la textura, cuando toque pegarle la textura, ¿listo? Por el momento queda bloqueada, igual que los ojos. La lengua también la vamos a bloquear, pero antes de bloquearla tenemos que manejar los pesos, es decir, yo tengo que decidir si al mover un control u otro, ay, la cosa está moviéndose como yo quiero. Si yo quiero redistribuir pesos, vamos al Tool Settings y aquí aparece lo que va a hacer el pintado de huesos. Entonces digamos aquí estamos en Rigging y aquí tenemos lo que es el Paint Skin Weights. ¿Listo?
que estaría aquí. Que es lo mismo que aquí en skin estaría, a ver si, paint skin weights. O sea, es este elemento o este icono. ¡Tum! Aparece esto. Aquí es muy importante tener en cuenta, aquí tenemos cada uno de los huesos, ¿sí? Ustedes ven la influencia que va generando, si yo voy seleccionando cada uno, miren lo que va pasando, ¿sí ven? Entonces, por ejemplo, yo puedo decir, no, yo quiero que la punta tenga más fuerza, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Están estos candaditos. Aquí la selección se llama interactiva, como lo habíamos señalado, ¿sí? ¿Qué significa interactiva? Que lo que yo le quito a uno, se le resta a otro. Y decimos que sea el skin weight. Yo puedo reemplazar, suavizar, escalar o añadir. Entonces yo le puedo decir reemplazar la opacidad por 0, listo, o hacer un suavizado. Ya vamos a ver entonces qué pasa. Yo quiero cambiar, quiero que la punta tenga más peso, más fuerza, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a apagar todo el resto. Solamente voy a hacer un intercambio entre estos dos, ¿sí? Entre los dos que quedan abiertos. ¿Listo? Entonces yo quiero pintar, quiero decirle, quiero reemplazar esto por mayor peso. De acá yo también puedo cambiar el tamaño, yo puedo cambiar con B de brush el tamaño, ¿sí? Y con M yo puedo reducir la intensidad. O desde acá, opacidad, ¿sí? Entonces el valor es 1, la opacidad es 1. Necesito empezar a pintar esto acá, ¿sí ven? Yo quiero que me pinte más. Entonces miren qué va a pasar con 7, ¿sí ven? Aquí es donde yo digo, listo, yo quiero que sea smooth. Yo quiero que haya un suavizado entre ambos geometrías. Geometrías no, entre ambos puntos de peso. ¿Eso cuál es el objetivo de eso? El objetivo de eso es que no queden cortes demasiado bruscos y no queden vértex huérfanos. Entonces, cuando yo llego y desactivo y reviso, si yo jalo esta, miren que ya jala muchísimo mejor esto, ¿cierto? ¿Sí vieron ese elemento? Bueno, a continuación voy a prender el cuerpo. Por el momento, la lengua la voy a bloquear, ¿listo? Viene nuestro querido y maravilloso cuerpo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con el cuerpo? Aquí, ¿qué me toca hacer? Me toca seleccionar las diferentes cadenas de huesos, ¿sí? Por ejemplo, acá yo tengo todas las superiores, funcionan muy bien. Aquí funcionan bien. La cola, patas, ¿sí? Y me toca los dedos, o sea, porque si no, entonces no va a haber, las garras no van a generar vinculación. Mira que me toca añadir con Shift. Obviamente, la pisada invertida no, ¿sí? La pisada invertida aquí no entraría como parte del proceso. Tan, 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 tan. ¿Listo? Tengo todas las cadenas de huesos, entonces tengo que hacer una selección de todas las cadenas de huesos que van a intervenir. Ups. Y la geometría. ¿Listo? Entonces, al hacer esto, le digo skin, pues, verifico, pero quedan por defecto como están. Podemos intentarle aquí un heatmap, ¿sí? Y dejémoslo en dual quaternion y digámosle bind skin. Y será el programa el que nos diga si es posible. Aparentemente fue posible hacer el heatmap. ¿Listo? Como le digo, es un proceso que acá. ¿Cómo sé que funciona? Miren lo que está pasando, ¿sí ven? ¿Qué significa esto? Significa que el superior, o sea, este que es el elemento superior, no tiene en este caso vínculo, es decir, que cuando yo muevo esto sí se mueve, cuando yo muevo esto debería mover todo, incluyendo el pecho. Aquí me toca mirar, por ejemplo, los controles. Es chest, en este caso yo tengo la cadera, le digo que me la busque, y le digo acá tenemos la espina 1, que sería esta, está funcionando, la espina 2 está funcionando, chest, resulta que chest no está aquí, chest está por fuera. Entonces le tenemos que decir acá que se pegue a este.
¡Pum! Ya quedó. Por algún motivo se había desvinculado, ¿listo? Entonces ya reviso. Miren cómo funciona. Entonces, por ejemplo, acá tenemos este proceso. Miren qué está pasando acá abajo. Eso significa que acá hay algo que se está moviendo, que la manera en que se mueve, aquí lo voy a utilizar de esta perspectiva, la manera en cómo se mueve esto no me está generando el peso que debería, ¿cierto? Miren que, por ejemplo, acá, ¿eso qué significa? ¿Qué creen que significa esto, muchachos? ¿Qué creen que significa? ¿Que quedó mal hecho el rigging? Que tocaría como colorearle el peso, darle menos peso. Exacto. Eso significa que toda esta malla de acá, en ese punto específico, y vamos a buscar aquí el Paint Skin Weights, que puede ser, hasta ver, aquí tenemos bajar, bajar, clavícula, caderas. Entonces esta es la izquierda, tan. Miren, por ejemplo, ¿sí ven? Que el join está cargando completamente con este. O sea, ¿a dónde debería ir? Debería estar en otra parte, en otro hueso debería estar la asignación, ¿sí? Entonces ahí es donde tocaría empezar a mirar hasta dónde el peso que da una rotación la tengo que añadir o a otro elemento o a otro componente. Entonces es donde tengo que empezar a jugar con esto. Entonces no puede ser acá, tendría que ser en, digamos que en el tobillo, y tengo que mirar a ver esto en esa rotación del tobillo, si me da o no da orientación, ¿sí? El peso tiene que estar determinado, por ejemplo, a ball. Entonces es más hacia acá, entonces yo empiezo a pintar acá, por ejemplo, ¿sí ven? Pero eso ya lo vamos a hacer ahorita. Ahora, por el momento, simplemente es para que empecemos a ver cómo funciona. Entonces aquí lo voy a colocar en cero. Ta. Listo, eso ya quedó. Entonces, si yo, por ejemplo, muevo esto aquí de entradita, esto es lo que va a pasar, ¿sí ven? Tienen que empezar a funcionar, ¿sí ven? Supongamos cola, vamos a seleccionar todo este grupo. Cola. Tun. Sí, tengo que ponerle a esto cómo va a funcionar. Ejemplo, alas. Y aquí ya donde vamos a empezar a corregir cositas con las alas, ¿listo? Aquí boca. Entonces pensemos en esto. Aquí empieza esto. Miren lo que pasa con este, ¿sí ven? Aquí hay una superposición de geometría que ya después vamos a tener que corregir, ¿sí? Que tiene que ver con la encía. Miren que la encía se está saliendo. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo en este caso? Cojo la encía superior, digo la inferior, puedo coger esta, decirle que me centre el pivote, y lo que voy a hacer es, ahí, no me sirve, quiero que esté un poquitico más de esta manera, y así pues no va a haber tanto problema con los cruces que tiene acá, ¿sí? Pues con esto le digo Modify Freeze Transformations y ya. Y listo, como el vínculo está hecho esa es la geometría, no hay lío por ese lado. Ojos, tenemos acá ojos, entonces por ejemplo, seleccionar ojos, ¿sí? Ahora yo puedo hacer, y ya vamos a ver qué implica empezar a corregir esto. Si yo quiero que los ojos muevan y que por ahí derecho los párpados se muevan, yo puedo hacerlo automatizado con el Shape Editor, que eso es la parte bonita de eso. Entonces, ya así como está, por defecto, el personaje se mueve. Yo ya puedo hacer pruebas, ¿sí ven? Que se mueva chévere, eso ya es relativo, ¿ok? Y yo tengo que mirar a ver cómo va a ser la influencia. Esto se los advierto de una vez, esto es camello para rato. Es decir, por ejemplo, miren acá esto. Si yo muevo esto, miren lo que pasa con la lengua. ¿Qué creen que debo hacer ahí en ese caso? ¿Qué creen que debo hacer en ese caso, muchachos?
¿Están conectados? Entonces, ¿qué creen que debo hacer? Les acabo de mostrar lo que pasa en esta parte de abajo. Complicado moverlo como la mandíbula porque tarde que temprano puede que se presente esto. Habría que pensar es más bien en una adaptación del rig para que aquí se vea una especie de corrección y que engruese el cuello en la medida en que avance, ¿sí? Entonces eso lo podemos hacer con el Shape Editor. Ahí empezamos como a mirar qué variables nos interesan con respecto a el proceso del Shape Editor, ¿sí? Aquí quedamos, aquí hay otra cosa que está fallando. ¿Sí? Entonces miren, por ejemplo, la cadera que está funcionando, miramos si la cadera funciona. Nuestro personaje tiene soberbio movimiento de cadera derivado del twist control que tenemos. Ya tengo que tomar la decisión si esto se va a mover solo con este o si va a tener movimiento de reacción con la cadera. En términos prácticos, miren que aquí nos funcionó el movimiento. Aquí es donde empieza ya cierto tipo de categorías a funcionar. Por último, tenemos que ocultar los joints. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero, por el momento, desactivarlos. Voy a manejar los joints de manera puntualizada, como viendo a ver qué va a pasar con la lógica progresivamente. ¿Qué debo hacer? ¿Qué voy a resolver primero? Empecemos por cosas básicas que nos pueden dar un interés bien particular. Por ejemplo, ojos. Vamos a hacer el proceso de trabajo con los ojos. Ya sabemos que aquí tenemos la posibilidad de mover ojos y de mover ojos, ¿cierto? Esto ya es parte, digamos que del ejercicio como lo tenemos. Pero ustedes ven que digamos que la geometría no responde al movimiento lateralizado de los ojos, ¿cierto? Aquí es donde vamos a trabajar con esta herramienta. Tan tan, Shape Editor, que es por Windows, Animation Editor, Shape Editor. ¿Listo? ¿Qué hace el Shape Editor? Nos va a crear una cosa que es donde nosotros hacíamos todas las transformaciones y los diales de transformación que se llama Blend Shape. Entonces yo puedo combinar esos elementos. Entonces, ¿qué voy a hacer con esto? Tengo aquí esta geometría, que es la que voy a terminar generando como el primer punto de partida. Le digo crear Blend Shape. Este Blend Shape, puedo tener varios Blend Shapes. Yo puedo tener varias lógicas de Blend Shape. ¿Qué es un Blend Shape? Un Blend Shape es básicamente una especie de manipulación del modelado. Vamos a colocarle a esto párpados. ¿Sí? Y va a tener un 1%, ¿sí? Es decir, es donde vamos a tener el proceso como tal. A esto le vamos a decir, yo quiero que tenga una cosa que se llama target, ¿sí? ¿Qué es un target? Un target es básicamente como si hiciéramos un keyframe dentro del proceso, que puede ser editable mientras edit esté activo, y si yo lo apago ya no es editable, ¿sí? Entonces le voy a decir esto, voy a hacer lo siguiente. Resulta que yo le voy a decir, sí, en algún sentido, el ojo, digamos, yo muevo esto para algún lado, o sea, digamos que yo lo muevo para acá, pero vamos a ver, si yo lo muevo, por ejemplo, con este que es individual, yo lo muevo hasta acá, por ejemplo, ¿sí? Tengo este elemento, entonces, claro, aquí lo que hacemos es hacer una relación o una correlación entre lo que es este elemento, o sea, el cuerpo, que es este que tenemos acá, target, con este objeto, ¿sí? Es como una correlación, como una especie de key. Entonces yo le voy a decir acá, tengo el key de este. Ahí tenemos nuestro elemento. Ahora, ¿qué vamos a hacer con el proceso del key? Yo le digo, entonces, este key, si yo llego y le digo que vaya hasta acá, yo le puedo decir a mi geometría, entonces le voy a decir a esto vertex. Activo el soft selection, lo voy a manipular un poquitico, que no sea tan grande porque si no de pronto se me va la mano. Le voy a decir, quiero que se mueva hacia acá, quiero que se mueva acá. Por ejemplo, ¿sí?
y le digo Terminal Edit. Pues claro, aquí tengo una posibilidad de influencia. ¿Sí? ¿Qué va a pasar con esto? Claro, yo lo relaciono a lo que va a hacer esto. Entonces, por ejemplo, aquí tengo lo tengo ya en qué posición. 0.897. Lo voy a poner en 0. Y me voy aquí, en este caso voy al Animation Key, Set Driven Key Set. Entonces, ¿qué pasa acá? Yo puedo desactivar el key si yo quiero acá. O sea, mientras lo puedo activar, lo puedo editar. Entonces, yo le voy a decir lo siguiente. Voy a seleccionar como driver este controlcito de acá. Es el driver y el trasladar en X. ¿Sí? Y como driver voy a seleccionar, en este caso, tengo que coger el skin y le digo acá párpados y le digo body 3. Driver, ¿sí? Body, aquí está. Párpados, body 3. ¿Listo? Entonces miren que acabo de seleccionar de la geometría como driver, como driven y dentro de párpados elijo body 3. Y le digo, aquí está en 0, key, y a este lo muevo hasta donde yo quiera que sea, por ejemplo, hasta acá. Por ejemplo, 0.85. Listo, que sea el máximo y que ahí va a ser. Listo. Entonces le digo ahí, en ese punto, vamos a ir a 1 y le digo key. Entonces, ¿qué va a hacer esto? Va a hacer que yo pueda hacer esto. ¿Sí ven cómo se va moviendo la geometría? Claro, yo puedo hacer esto muchísimo más complejo y elaborado. Es decir, si yo le digo esto va a llegar a 8.5, entonces yo le digo a esto, editémoslo. Yo quiero que cuando vaya allá, parte de esta geometría, de todas maneras, se mueva en los ejes que yo quiero. ¿Sí? Y desactivo. Entonces, claro, cuando yo hago el movimiento, o sea, él va a seguir continuando el movimiento, va a hacer esto. ¿Sí ven? Voy a ocultar los joins para que podamos verlo. Miren cómo funciona. Y yo puedo seguirlo editando. Yo puedo decir, yo quiero que cuando él vaya por acá, vamos a hacer un key. Esto ya tiene una parte. ¿Sí? Y le digo key. Entonces, ¿eso qué va a hacer? Que a medida que yo mueva mi objeto, aquí por ejemplo nos fue un poco, jugó en contra, aquí ya tenemos el punto inicial, punto final, y ya empieza como a darle mucha más organicidad al personaje. Ahora, ¿qué pasa? Digamos que yo quiero que esto, aparte de eso, esté en otro punto, o sea, decir que listo, ya tengo este primer movimiento, que es body 3, de este ojo. Pongo otra vez en 0. Yo quiero que cuando suba, entonces le añado un nuevo target, le voy a decir mirar arriba, por ejemplo. Lo mismo, edit. Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo tengo al 100% y le voy a decir acá, con vertex, yo quiero que esto suba. Supongamos que de esta manera. ¿Eso qué va a hacer? Que cuando yo ya termine de editarlo, aquí lo que voy a hacer es lo siguiente. Esto lo bajo a 0, ¿sí? Aquí vuelvo otra vez, driven, párpados, tenemos arriba. Entonces le digo trasladar, ya va a ser ese en Y, y le voy a decir key. Luego vengo acá, le digo, cuando esto suba acá, acá abajo le vamos a decir que esta vaina esté acá. ¿Sí? E inclusive yo quiero que esto suba más todavía.
y le digo key. Entonces ya lo que hace esto es esto. ¿Sí lo van viendo? Y si yo lo juego en ambos lados, adivinen qué empieza a pasar. ¿Ya van entendiendo hacia dónde va esto? Pues claro, si yo quiero hacer otro, yo listo, coloco esto en 0. Aquí viene que automáticamente en el Shape Editor se va a ir poniendo como si fuese un control automatizado. Entonces voy a añadir otro target. A este le digo otro target. Le digo que sea abajo. ¿Listo? Y entonces le digo abajo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Aquí vamos a tener nuevamente el control de párpados. Aquí ya aparece abajo. Entonces le digo trasladar. Entonces, ¿qué voy a hacer inicialmente acá? En Edit voy es a pintar mi geometría, la voy a manipular. Supongamos que sea ahí. Le digo no más edit. Bajamos. Entonces lo que voy a hacer es aquí, teniendo estos dos seleccionados, abajo y trasladar en Y, key, y le digo a esto baje, y le digo aquí abajo que sea al 100. ¿Sí? La ventaja, como les digo, es que se puede corregir posteriormente. Pero igual le digo aquí key. Entonces miren que acá yo ya tengo un objeto que empieza a tener un comportamiento muchísimo más interesante y no me toca ponerme a hacer un trabajo de programación demasiado complejo. Y así puedo organizar cada cosa de cada control que yo quiera que se manipule. Yo empiezo a tener aquí una lógica de visualización muchísimo más. Nos queda faltando simplemente que esto esté en 0. Listo. Y nos queda, entonces aquí ya esto no lo voy a renombrar porque ya quedó como quedó. Le digo aquí adentro. Pues claro, ¿qué voy a hacer con adentro? Vertex. Sí, que sería como la movimiento hacia adentro de la geometría. Listo. Le digo que no edite más. Tengo esto. Aquí tengo otra vez, ya está adentro, trasladar en X. Le digo key. Y ahora con este le digo, bueno, necesito que vaya hasta por acá. Y le digo que esto vaya hacia. ¿Sí? Y le digo key. Entonces ya aquí tengo las 4 direcciones de lo que va a pasar con el ojo. Claro, puedo hacerlo un poco más, suavizar elementos. Entonces, por ejemplo, yo quiero que esto al moverse hacia acá tenga un suavizado, o sea que por acá, que realmente el movimiento pase en ciertos puntos. Entonces tengo que activar el key, es decir, por ejemplo, el de afuera, que sería este. Yo quiero que ese key funcione, digamos que de cierta manera, o sea, yo quiero que pase de manera más suavizada. Entonces yo quiero que acá suceda un key, entonces tengo que mirar cómo juego, o sea, al apuntar el proceso de key de este componente, yo lo que quiero es jugarle a un movimiento de un keyframe dentro del C-Drive en key. Entonces yo tengo que decir, no, yo quiero que pase, digamos que si estoy moviéndome en este eje, aquí empieza a subir el otro. Pero yo quiero que suceda antes, es decir, yo quiero que cuando ya pase el punto cero que haya por acá, vaya más adelante. Entonces, ¿qué tengo que hacer acá? Tendría que aplicarlo un poco más y aplicarlo dentro del C-Drive en Key.
decirle, quiero que haga un key acá. Entonces ya con esto, ustedes ven que viene, acelera, va más lento y se va moviendo. Entonces yo voy jugando un poco con este tipo de cosas en términos prácticos. Hay que ponerle un tope, aquí es donde venimos con el concepto de los límites. ¿Qué son los límites? Los máximos de movilidad que va a tener un control. Eso hasta ahorita no lo hemos visto. Entonces yo igual acá, por ejemplo, miren lo que pasa cuando yo hago esto. Entonces, este mismo tipo de juegos tengo que ver si lo va a hacer independiente, ¿sí? O si va a haber una correlación. Entonces tengo que hacer un set driven key entre este con este, ¿sí? Con los movimientos que van a tener. Porque de lo contrario, pues digamos que va a haber una falta de correlación entre esta relación que tiene con este personaje. Entonces yo lo hago desde acá, lo puedo hacer individualizado. Ya tengo que tener claro que cuando yo los vaya a mover, pues los muevo conjuntos, pero tengo que moverlos los tres, por decirlo así. ¿Sí? Pero eso nos genera una doble transformación. Entonces yo tengo claro que esto va a ser un punto de movilidad solamente para poder tener al personaje en posición. ¿Sí? Entonces vamos a ver lo que son los límites. Por ahora desactivemos edición de este. Vamos a ver lo que son los límites. Entonces yo tengo claro que este es mi límite máximo, por ejemplo, acá. Ejemplo 0.4. Este es mi límite máximo al interior. Trasladar en X menos 0.4. Entonces voy a ir al Attribute Editor. En el Attribute Editor acá hay una cosa que se llama Limit Information. Aquí está trasladar, rotar y escalar. Entonces ya sabemos que hay unos que están bloqueados de por sí, pero en el trasladar están los límites que tengo que poner. Entonces aquí dicen el mínimo y el máximo. El mínimo es en negativos y el máximo en positivos. Entonces añado aquí límite mínimo. Y el máximo, que sería hasta acá, por ejemplo, que es, en este caso 0.7, yo puedo ponerle 0.8, por ejemplo, que sea mi límite máximo, lo pego acá y lo activo. Entonces ya ese es mi límite, es decir, no va a moverse de acá ni se va a mover de allá. Ahora, límites en altura, por ejemplo, 0.9 hacia arriba y hacia abajo 0.7, por ejemplo. Límite mínimo. Aquí ya tengo los límites de mi personaje y ya no se van a perder al infinito y más allá. Eso me permite que el personaje tenga un movimiento mayor de un ojo que del otro, que no sean tan simétricos. Y así me toca irlo haciendo parte por parte con respecto al resto de los componentes. Entonces ya con eso, esto queda vinculado de esta manera. ¿Listo? Ahí ya empezamos a trabajar lo que son las correcciones del rigging. Hacer lo que es básicamente un proceso de movilidad. Hay que hacerlo con juicio, hacer un buen trabajo de edición de las lógicas para que lo que vaya haciéndose se vea bien, ¿sí? Y nos va a permitir empezar a jugar con eso. Entonces, de esa misma manera pasaría con la lengua. Si yo estiro la lengua, yo puedo ponerle un control, en este caso un blend shape, para que cuando yo la estire, pues claro, no solamente simplemente se estire en un eje, sino que se adelgace y pues se vea como un poco más interesante la lógica con la que está planteada esa geometría, ¿sí? A esta geometría yo le puedo añadir, ustedes saben que yo puedo aquí, por ejemplo, en Modeling, darle un Smooth y ahí queda más suavizada la lengua. No afecta los mapas UVs, ¿sí? Lo único que hace es que le añade más geometría a los mapas UVs, pero no los afecta, ¿listo? Para que lo tengan en cuenta. Y aquí como que les va a tocar hacer un unfold. Y un layout. Listo. Ahí ya queda esa bien corregida. Entonces ya ahí nos queda como la lógica de producción de esto. Frente a este tema de lo que son el Shape Editor, el Skinning y lo que es la configuración de estos elementos, ¿tienen preguntas?
Ok, súper fácil, ¿cierto? Veamos aquí algo como por ejemplo esto. Vamos a ver algo como esto. Acá esto es bien importante porque esto nos va a solucionar varios problemas. Ustedes ven que acá está esto, es decir, toca empezar a pintar, o sea, toca coger la geometría y empezar a determinar cómo va a ser. Voy a volver a proyectar los joints. Por ejemplo, este joint, que sería el codo. Vamos al Tool Settings y yo le voy a decir clavícula, en este caso la izquierda, shoulder, listo, elbow. Acá está este. Se supone que esto nos está arrastrando todo el hueso. ¿Qué creen que está pasando ahí? La mano está moviendo los controles de lo que es esto. Pero este joint, como tal, no está siendo seleccionable. ¿Sí? Este joint no tiene en este caso ningún tipo. Aquí tenemos un keyframe, ¿sí ves? Este keyframe me estaba generando un daño, ¿sí ven? Entonces aquí toca con la geometría empezar a pintar. Decir, listo, esta geometría, ¿cómo debe ir? O sea, ¿qué debe llevar esto? Miren que debe llevar, no puede ser 100%. ¿Por qué no puede ser 100%? Porque implicaría que parte del proceso queda completa y totalmente bloqueado. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Aquí tenemos que seleccionar todos. Digamos que vamos a ver si nos permite hacerlo una selección global. Por el momento, como es interactivo, todos los bloqueamos de entrada, listo. Y vamos a desbloquear solamente, bueno, aquí los que estén involucrados, que serían elbow y wrist. Estos dos los vamos a desbloquear. Vamos a empezar a pintar de manera interactiva. Eso quiere decir, vamos a decirle replace, valor 1, opacidad 1. Eso quiere decir que lo que yo vaya pintando acá se va a ir despintando del otro. Y luego le voy a dar smooth para que empecemos a suavizar este proceso. Vuelvo al elbow. ¿Qué tengo que ir haciendo? Lograr que esta mano quede donde tiene que estar. Entonces yo aquí tengo que decirle, no, aquí tengo que decirle es, voy a bajar un poquitico de esto, toda esta parte tiene que quedar pegada a la muñeca, que es la que al final termina arrastrando realmente este proceso. Ya vamos a ver cómo se arregla esta parte de acá. Y le digo smooth. Entonces aquí ya adivinen que empieza a aparecer este. Y tengo que empezar a suavizar esto. Aquí está haciendo el smooth. Y en el wrist. Suavizar es muy importante porque hace que pues la malla no se vea tan grotesca. Se activa un poco la mano acá. Lo que voy a hacer con el wrist es tratar de suavizar esto acá.
Ven que hay cosas que estaban pegadas del codo, que toca ir limpiando. En lo posible quitarlas, es decir, quitarle que esto no esté en el codo. Nada de lo que estaría acá en la mano debe estar si está activo lo que es codo. Y lo mismo si es hombro. En hombro, nada de por acá debería estar. Entonces, miren que es un proceso también delicado. Elbow, esto por acá no. Wrist, esto sí. Entonces aquí vamos otra vez al smooth, a suavizar con el tranquilo smooth. Bueno, entonces aquí llega un punto en el que no importa qué tanto hagan, va a llegar un punto máximo, como pueden ver, de compensación. Y siempre les va a quedar aquí como un poco brazo de, digamos que de gelatina. Entonces ya uno llega acá y dice, listo, ok, este es mi controlador básico. Es decir, yo sé que él va a llegar hasta este punto, va a hacer esto, va a hacer este movimiento. Entonces aquí, por ejemplo, miren lo que pasó acá. ¿Sí? Yo tengo que colocar esto en control 0. Este es el control sobre el personaje, esta es la posición T del personaje, es decir, del brazo no debería rotar más allá, porque miren lo que va a pasar, ¿sí ven? Entonces aquí la geometría me toca volver, y listo, aquí qué voy a hacer, voy a suavizar, listo. Digamos que tengo estos elementos. Tengo que, claro que este va a rotar hasta este punto, digamos que rotar en Y va a ser hasta este punto, supongamos, y en este punto, ¿sí? Entonces, eso nos va a crear un nuevo blend shape sobre este cuerpo, sobre body, voy a crear un nuevo blend shape. Le vamos a colocar a esto, brazo izquierdo, por ejemplo. ¿Listo? En brazo izquierdo, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a generar la posición 0, ¿sí? Tengo mi posición 0 y voy a crear, por ejemplo, un adentro. Entonces, añado un target, ¿sí? Lo tenemos en editar. Entonces, tengo eso. Claro, ¿qué tengo que hacer acá? Tengo que mirar la rotación hasta este punto. Supongamos. Entonces, ¿qué voy a hacer con esto? Voy literalmente a coger la malla y vamos a empezar a organizarla. Es decir, yo necesito que esto tenga forma como si estuviera esculpiéndola. O sea, hacer los músculos. Esto es lo que se llamaban blend shape correctivos. Entonces, lo que antes hacíamos era hacer una serie de programaciones muy complejas, a veces un poco molestas, que lo que hacían era hacer la revisión, la corrección de ese tipo de procesos. Entonces, claro, aquí toca literalmente esculpir, sentarse a esculpir el brazo del personaje. ¿Sí? Como los músculos que se van a ir generando. Que esto no se puede hacer solo a punta de, de paint skin. Eso toca hacerlo de manera como lo estamos haciendo, que es manual, pero nos va a ayudar, digamos que a generar un resultado muchísimo más interesante.
Entonces, supongamos que tenemos este. Entonces, ya tenemos este, claro, listo. Ya sé que este es en el ángulo menos 44.715, listo. Ya sé que este es mi punto final. Le desactivo la edición. Y aquí lo que voy a hacer es mirar si se aplica o no se aplica, ¿sí ven? Y aquí lo coloco en 0. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Simplemente voy a hacer nuevamente aquí un driver, el control, rotar en Y. Y aquí le digo un driven, que es a la geometría. Le digo driven body. Aquí buscamos una opción que se llamaría brazo izquierdo, que se llamaría, aquí tenemos párpados, brazo izquierdo. ¿Listo? Driven. Aquí tenemos brazo izquierdo y tenemos adentro. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que hacemos en correlación? Básicamente, un key en este punto, y lo que hacemos aquí es decirle menos 44, y acá lo aumentamos y le decimos key. Entonces ya con eso, no importa lo que pase, él va a hacer esto. Y es como si el músculo se estuviera activando. ¿Sí? Eso hace que, digamos, yo pueda corregir cualquier problema que tenga de geometría al momento de generar algún tipo de torsión y pueda jugar con esto para activar el proceso. Entonces, más, yo puedo decirle, no, yo quiero que esto no empiece a pasar de manera lineal, sino que hasta por acá, inclusive, todavía no se avance mucho y le digo un key. ¿Sí? Entonces, miren que yo puedo jugar con la posición y luego sí generar el movimiento, ¿sí ven? Entonces con eso yo ya puedo empezar a hacer la corrección frente a la geometría, a cómo se va a armar el músculo, y pues hoy ya después le coloco las limitantes que yo necesite, si es que quiero que coloque limitantes, y así se va a ir configurando lo que es el ejercicio de, el skinning como tal, ¿sí? Entonces aquí ya tenemos el blend shape correctivo, que esto nos permite hacer ya manipulación facial, que es independiente de que yo quiera hacer párpados. Yo puedo hacerle a esto juego de párpados con un rigging facial de párpados si es lo que estoy buscando hacer. Ya eso los pondré en los tutoriales que les voy a montar de aquí al lunes. Pero este es básicamente los componentes principales del skin, lo que acabamos de ver, cómo pegar la geometría, ¿sí? Que es cómo jugar con esto, miren cómo está respondiendo, empezar a hacer corrección como la que hicimos acá en el brazo, es activando y desactivando los huesos, en este caso, por ejemplo, a esto, yendo al Tool Settings y activando el Paint Skin, pues yo tengo claro que aquí ya tengo huesos que yo después tengo que volver a apagar, pero así se va haciendo la pintura del proceso como tal, ¿sí? Y puedo hacer ese tipo de elementos de manera digamos que organizada. Ahora, ¿qué implica esto en términos de rigging? Cuando yo tengo el skin, yo puedo hacer un mirror skin weights. Es decir, yo puedo coger que haga un trabajo de los joints generados a un lado de la cara, pues del personaje, y que se reflejen lo más que se pueda. No es también 100% preciso, pero me permite trabajar YZ, que es como cuando hacemos el mirror de los joints, pero que vaya, en este caso, por ejemplo, de positivo, que es la posición que nosotros tenemos en este caso, o sea, positivo en este sentido, a negativo, ¿sí? O lo desactivo para que sea de negativo o positivo, dependiendo de lo que yo esté pintando. Y le hago un mirror y pues no tengo que pintar cada cosa a mano, pero sí me toca hacer el shape editor cada uno, porque una cosa son los pesos y otra cosa son las variables que yo he hecho de este proceso como tal. ¿Sí queda claro, muchachos? Ya van viendo hacia dónde vamos con esto. O sea, ya con esto tenemos la potencia de hacer las expresiones faciales que queramos. ¿Hay que dedicarle tiempo? Sí. Ya es cuestión de puro detalle, ya es puro cariño. Aquí ya estamos hablando de es puro amor concentrado, muchachos. ¿Por qué? Porque ya no sé, la mecánica es la misma, de aquí en adelante la mecánica sigue siendo igual, ¿sí? Yo puedo meter todos los blend shapes que yo quiera en esta zona. Puedo hacer todas las variables y pequeñas correcciones que quiera. Si yo quiero corregir un blend shape, no me convenció, por ejemplo, donde uno de los shapes ya creados, cojo mi target y le digo edit. ¿Qué hago? Que cuando yo lo manipule, ¿cierto? Yo digo, no, no me gustó esto, puedo corregirlo nuevamente, o sea, puedo llegar a volver a corregirlo, manipularlo, decir, quiero que esto se infle un poco más este de acá,
quiero que se infle un poquitico más, de esta manera y de esta manera, por el motivo que yo quiera. Listo. Y le digo edit. Lo vuelvo a bajar y cuando esto funcione, va a activarlo por defecto. ¿Sí me comprenden? Entonces no tengo que ponerme, sí puedo corregir el problema de lo que se está haciendo, sí puedo seguirlo trabajando y me va a facilitar la vida muchísimo en términos de lo que yo quiero que al final el personaje haga sin tener que meterle programaciones raras, sino que trabajamos con un Shape Editor que nos sirve igual que el SetDriven Key. Nos funciona en combo esos dos. Y eso, esa misma acción es la que vamos a hacer para las alas. ¿Qué supondrían las alas? Aquí ya no trabajaríamos tanto con controles, sino como con joints. Yo puedo jugar con la rotación del joint, ¿sí? También puedo jugar con el hueso, pero normalmente uno lo puede trabajar con esto. Es decir, que cuando el control rote en cierto eje, ¿cierto? Cuando haga, digamos, que no sé, esto, entonces yo hago que el ala, ¿sí? O en dos ejes al tiempo, entonces el ala no simplemente se comprime, sino que yo hago que el modelado haga comba hacia atrás, ¿sí me comprenden? Eso los colocaría yo a ustedes en un tutorial, pues para que vean cómo es que funciona. Y claro, ya con eso, ya el ala responde de manera mecánica a lo que es el movimiento de un control, ¿sí? Y funciona muy parecido a lo que pasaría aquí. Es decir, que para donde yo mueva mi control, realmente para donde yo mueva mi control, la geometría va a responder. Y como es una geometría completa, pues eso es lo que va a funcionar. ¿Queda claro eso, muchachos? Como pueden ver, aquí ya básicamente el límite es el infinito. Vamos a tener otra tutoría como el otro viernes. ¿Cómo cuál otro viernes? Sí, claro, ya ustedes van a seguir trabajando con Juan David. Juan David va a estar trabajando con ustedes de lleno. Muchachos, ustedes tienen que estar también mandándole cosas, mandándole información, mandándole elementos, pero ya él entra a ser tutor de apoyo, ¿listo? Lo que falta de semestre, ¿sí? Las próximas 2 semanas. Eso es bien importante porque eso les va a permitir corregir problemas, cosas como tal. Con Juan David, en este momento Juan David es la figura que teníamos con la supervisión, ¿sí? Pero claro, o sea, ustedes suben materiales al Drive, mándenle archivos, mira Juan, estoy haciendo esto, partimos, ya vimos lo que es Skinny, él me preguntó si ya habían visto Skinny, yo le dije, vamos a verlo hoy, ya a partir de esto les puede colaborar muchísimo más, porque ya con esto, muchachos, esto es básicamente casi que el final. Dentro de 8 días, ¿qué veríamos? Texturizar. ¿Listo? ¿Cómo texturizamos? ¿Cómo aplicamos mapas de normales? Mapas de desplazamiento, cómo terminamos de aplicar texturas, cómo pintar, ubicar texturas, etcétera. Porque los tutoriales que yo voy a mandar es básicamente la finalización de este. Lo que yo voy a mandar durante esta semana es la finalización pues, del skinning del personaje para que quede con todos los elementos y que ustedes puedan tomar eso como referencia. Pero dentro de 8 días lo que haríamos sería el trabajo de texturizar. ¿Listo? Pero claro, con Juan David ya full. Como ya queda mapa web y ya quedan las bases de Skiven planteadas, casi que esto, muchachos, con esto, ustedes, por lo menos con esto, ustedes pueden hacer un personaje animable. Al final, ¿qué es lo único que tienen que hacer? Coger las geometrías y adivinen qué tienen que hacer. Una vez terminen el skinning, ¿qué creen que tienen que hacer al final? Para evitar errores y problemas. No, bloquear la geometría, ¿sí? Bloquearla. O sea, van al Attribute Editor y la vuelven reference, ¿listo? En el Shape, Enable y la vuelven reference. Pero eso es cuando ya terminen de hacer todo el proceso, o sea, ya antes de empezar a hacer las pruebas de animación, ¿sí? Porque las pruebas de animación deben tener ocultos los joints, ¿sí? Se oculta la carpeta de joints y se bloquean las geometrías. Y ya en adelante solamente se le colocan texturas y quedamos listos para animar. Pero miren que ya con lo que tenemos acá, si nosotros apagáramos todo y solamente dejáramos show none, solamente dejáramos polygons y nurse curves, si nosotros hacemos esto, miren que el personaje ya empieza a tener un concepto de movimiento muy interesante, ¿sí ven? Eso es lo que hay que empezar a tomar en cuenta, o sea, que aquí ya empieza a haber una lógica de personaje muy interesante
que eso es lo que ustedes tienen que empezar a generar. O sea, es decir, ya con eso ustedes pueden tener su primer personaje. Ya estamos hablando de un rigging de alto nivel. Aquí ya estamos hablando de una cantidad de elementos bastante fuerte, pero pues estamos a un pelo de lograrlo. ¿Cómo lo ven? ¿Lo lograron entender? ¿Es manejable? ¿Cómo lo ven? La posibilidad es que les abre esto, muchachos, en términos de rigging 3D y de estructuras, es enorme. Ahora, ¿cuál es el objetivo de esto? ¿Que todos ustedes se vuelvan riggers? No, por supuesto que no. Como se los dijimos a principio de semestre, ¿cuál es el objetivo? Es que ustedes puedan determinar las implicaciones del desarrollo de un proyecto. Por ejemplo, que ustedes tengan que articularse a un proyecto 3D y que ustedes vayan a fungir como productores o que sean parte del equipo de desarrollo o que se conviertan en directores, que ustedes puedan decir, claro, si yo me voy a montar en la película de montar un proyecto y tengo que ir con 3D, sé lo que implica, sé cuánto puede costar, sé que se puede llegar a hacer y no que andar en las nubes pensando en que es muy sencillo, resulta que es más difícil de lo que parece, o que le dicen, no, eso no se puede hacer y resulta que ustedes saben que sí se puede hacer. ¿Listo? Eso es realmente el objetivo del entendimiento de todo este tipo de proyectos, ¿sí? Y las lógicas con las que uno se mete. Por eso es tan importante tener esto dentro del desarrollo, tenerlo presupuestado. Pero claro, un buen rigging que se haga les permite a ustedes manipular un personaje con muchísima calidad, ¿sí? Con muchísima calidad. No es tan necesario si ustedes ya hicieron controles, si ustedes ya hicieron como todos los controles puntuales de cada una de las secciones, lo pueden animar en FK. El twist control lo que hace es una especie de IK generado. Aunque se puede llegar a corregir, pero si te parece muy complicado, lo puedes obviar. Sí, no es determinante. Un rig y un modelado de estos en el mercado, ¿en cuánto puede ser valorado? Pues, muchachos, eso depende, digamos que, claro, obviamente del presupuesto general, pero un rigging como este en este caso que tenemos, eh, digamos que un rigging de este estilo, ya finalizado con todo el skinning que va a implicar, es más o menos un mes de trabajo. Yo no lo haría en menos de 3 millones de pesos. Y podría cobrar hasta más. Dependiendo si el personaje es propio y todo eso, puede subir muchísimo más. Ay, pero yo lo hago en 1 millón, ¿sí? Vaya, hágalo en 1 millón. Y después va a estar diciendo que por qué no le hace esto, por qué no le hace aquello, etcétera. O sea, uno puede jugar. Normalmente, como les digo, háganlo valorado en las horas, en la cantidad de horas de desarrollo, en los conocimientos que tengan. Pero digamos que si yo no haría un personaje así como estamos, y es un personaje básico y todas esas cositas, no lo haría en menos de 3 millones de pesos. No sería rentable por la cantidad de trabajo que implica. Entonces ya van viendo, por ejemplo, listo, hacer una pelotica rigueada, pueden ser 300.000 pesos. La pelotica tiene cola, listo, entonces puede subir a 500.000. La pelotica tiene patas, cola, brazos y expresiones faciales. Ok, ya va rondando 1 millón, 1,5 millones, ¿sí? Por eso las producciones te contratan no por rigging desarrollado, sino como rigger. Te pagamos y pues tú trabajas full con nosotros porque es mucho más rentable. Si yo cobro por rigging, uff, puede ser muy diferente el proceso. Claro, no se sabe cuándo van a contratarte. Es decir, el problema de trabajar en este caso, digamos que a destajo, lo que hace es que yo puedo cobrar 3 millones por este personaje, pero pues quién sabe si me vuelven a contratar hasta dentro de 4 meses, ¿sí? Si yo estoy en una productora, ya sea de videojuegos o de animación cinematográfica, y sé que estoy contratado a tiempo completo, pues yo no puedo cobrar 3 millones por cada rig. Digamos que yo entro porque obviamente están las prestaciones sociales y todo lo que esto implica, me van a pagar 2,5 millones, pero estoy contratado, digamos que a un año. Listo, entonces ya sé que durante un año va a recibir 2,5 millones mensualmente y que me toca hacer todos los RIC que lleguen. Y eso es obviamente voltear diario entre 8 y 10 horas.
Entonces usted dice, no vas a sacar un rig en un mes. Ese es el pico, es decir, tú tienes que sacar entre 4 o 5 personajes principales mensuales, o te contratan por los 3 meses del proyecto. Entonces, en el proyecto la parte de rigging son 3 meses, si está bien presupuestado, entonces tú dices, listo, son 3 meses, son 12 rigging, me van a pagar 8 millones de pesos, pros, contras, y puedo decir, listo, hay unos que son muy sencillos, otros más complejos, listo, hagamos una cosa, cobro 9 por los 3 meses, incluyendo los 12 rigging y correcciones. Correcciones, 2 correcciones por cada rigging. Entrego en primera versión del rigging, lo miran, le hacen ejecuciones, me dicen qué corrección hay que hacerle, hago unas correcciones, luego de eso lo miran, de pronto hacen cosas más elaboradas, hago unas segundas correcciones y eso incluiría, por ejemplo, el paquete de trabajo. Y yo puedo cobrar, entonces listo, cobro los 9 millones de pesos por 12 rigging en 3 meses de desarrollo. Es más o menos como uno puede empezar a trabajar. Bueno, muchachos, esto es todo por hoy. Creo que bastante tienen ustedes para repasar. Igual ya les subo esto también a la plataforma y se los mando al WhatsApp para que tengan el enlace descargable, pues del tutorial. ¿Listo, muchachos? ¿Alguna pregunta, inquietud? Recuerden, con Juan David tienen todas las tutorías, también asesorías. Este viernes se encuentran también con él. Miren todo esto, eso ya es información nueva, así que vayan adelantando todo lo que pueden, muchachos. ¿Listo? Cuídense mucho. Voy entonces ya a apagar compartir la pantalla, detener grabación, listo.